El caso de Carlos Bianchi es notable. En Argentina solamente dirigió a 2 clubes, Vélez Sarsfield y Boca Juniors, clubes en los que ganó todos los títulos habidos y por haber mediante notables hazañas y en el que se convirtió en el entrenador más importante de la historia de cada uno de esos clubes. Es decir, comandó a 2 instituciones, ganó todo y se transformó en el mejor de sus historias. Además, es uno de los 2 o 3 técnicos más grandes de la historia clubista en Argentina, y de no ser por las grandes diferencias que mantuvo con Julio Humberto Grondona, sin dudas hubiese sido entrenador de la selección, ya que fue un nombre cantado en muchos momentos. Sin embargo, la gran curiosidad radica en que jamás pudo traspolar esa capacidad fuera de fronteras y sus pasajes por el fútbol europeo se transformaron en rotundos fracasos deportivos. La pregunta es, ¿por qué? En primera instancia hay que decir que después de finalizar su larga etapa como jugador, debutó como entrenador en el Niza de Francia en la temporada 1989-1990. La campaña no fue buena porque el club quedó antepenúltimo después de ganar 9 partidos, empatar 13 y perder 16, por lo que tuvo que jugar la promoción ante el tercer club clasificado de la segunda división. En ese repechaje perdió 3-1 en la ida y goleó 6-0 en la vuelta para quedarse en primera. No seremos tan severos en este caso, ya que dirigió un club débil y si bien pasó muchas zozobras, alcanzó para dejarlo en primera. Le but de Jules Bocandé, c'est superbe. Jules Bocandé Bianchi. Voilà. Nice est en première division. Allez, je me risque à vous le dire, je ne prends pas trop de risques. Bocandé, 6-0 pour Gilles Morisseau. Alors, je veux bien savoir qui va être le dernier possesseur du ballon. Voilà, c'est la fin du match. C'est la liesse ici à Nice au stade du Rail. Ces images de joie que vous voyez avec Carlos Bianchi. Nice reste en première division, ça y est. Luego llegaría su paso por Vélez desde 1992 a 1996 y allí ganó todo y puso a Vélez entre los grandes del mundo. Fueron 5 ligas, una Libertadores, una Intercontinental y una Copa Interamericana. Con semejante currículum fue cuestión de tiempo para que algún club europeo lo llamara, pero también hay que decir que esto era más difícil de alcanzar en aquella época, en la que realmente se iban los que estaban muy bien considerados. Y Bianchi fue uno de ellos. El club que lo eligió fue la Roma, que no sería un Milan, Juventus o Inter, pero que perfectamente podría ser un Vélez, el mismo que Bianchi agarró para llevarlo a la cima. Sin embargo, y a pesar de las grandes expectativas generadas, las cosas no salieron como se esperaba. Todo lo contrario. El equipo tenía una base interesante con jugadores como el brasileño Aldair, el sueco Jonas Stern, el uruguayo Daniel Fonseca, el argentino Belo Albo y los italianos Amedeo Carboni, Marco Lana, Luigi Di Biagio, Marco Del Vecchio, Francesco Moriero y un juvenil muy prometedor, un tal Francesco Totti, de apenas 20 años. Bianchi incorporó al equipo a Roberto Trotta, su referente en la saga en Vélez y su capitán, al buen volante Damiano Tomasi y al gran delantero sueco Martin Dahlin, incorporando en el mercado de invierno al lateral francés y posterior campeón mundial Vincent Candela. Sin embargo, todos estos nombres no alcanzaron. Faltaron más y mejores refuerzos, jugadores que llegaran para marcar una diferencia y no para dar una mano o entrar en la rotación. Bianchi diría tiempo después que uno de sus grandes errores fue ese, no armar un plantel más competitivo. Lo otro que terminaría costándole fue la adaptación al fútbol italiano. Eran épocas de esquemas rígidos y formas definidas de jugar, lo que hacía difícil tratar de imponer otros estilos. Sencillamente, los jugadores no se mostraban particularmente afectos a los cambios que planteaba el DT. No estaban acostumbrados. Su esquema clásico 4-3-1-2 no era adaptable a los jugadores que existían en Roma y esa táctica no era tan popular en Europa. Además, el estilo paternal de Bianchi en Argentina no cuajaba con profesionales europeos que no necesitaban de eso. Todo era más frío. Y justamente la relación de Bianchi y los jugadores, a diferencia de lo que era en Argentina, no fue de las mejores. Había diferencias y tanto él como Trotta no fueron recibidos de una manera calurosa. Los chispazos con los futbolistas se dieron y entre ellos, uno que no quería saber del entrenador por su estilo y formas era nada menos que el jovencísimo Totti, quien incluso llegó a pedir una cesión a otro club para no tener que estar más bajo las órdenes del virrey.
Claro, el virrey quiso incorporar al finlandés Jari Litmanen y ceder a Totti, pero eso no se dio y dejó la situación muy tirante. Todo lo antes mencionado se trasladó a la cancha. Las cosas no andaban bien ni dentro ni fuera del campo. La Roma comenzó ganando los primeros 2 partidos, al Piacenza y al Vicenza, pero luego comenzó un ciclo muy mediocre que lo llevó a deambular por la tabla. En las primeras 15 fechas, el equipo marchaba 11º, después de 5 victorias, 5 empates y 5 derrotas. Entre la fecha 16 y la 23, la Roma ganó 4 partidos, empató 3 y perdió apenas 1, lo que llevó al equipo al 5º puesto, aunque a 10 puntos del líder, la Juventus. Pero las derrotas ante la Juve 3-0 y el Cagliari 2-1 y el empate ante el Bologna en casa llevaron al club al 7º lugar, a 16 puntos de la Juventus. Aquello fue el final. Bianchi fue despedido el 7 de abril de 1997, habiendo dirigido solo 26 de los 38 partidos de liga. Pero aquello no era todo. La Roma había quedado eliminada apenas en su debut en la Copa Italia ante el humilde Cesena, que esa temporada estaba en la Serie B y terminaría descendiendo a la Serie C. En Copa UEFA logró eliminar al Dinamo de Moscú, pero luego fue eliminado rapidito por el Karlsruhe alemán. La gran expectativa por Bianchi terminó siendo una mala experiencia, siendo criticado por la prensa y a partir de allí mal recordado por todos los romanistas. Su llegada a Boca un año y poco después trajo consigo todo lo que sabemos. Boca dejó de ser un club local plagado de escándalos con escasos logros en los últimos 15 años y pasó a ser un grande a nivel mundial, arrasando en América y Europa de forma notable y sostenida. Todo con el clásico sello del virrey. De esta forma volvió a entrar en el radar de los clubes europeos y en 2005 fue llamado para entrenar al Atlético de Madrid, que si bien no era el de hoy, estaba en camino a serlo. Sin embargo, aquella aventura fue incluso peor que la de la Roma. El club incorporó jugadores de peso con Maxi Rodríguez y el delantero serbio Mateja Kezman, que llegaba desde Chelsea como a las principales caras. También al búlgaro Martín Petrov, a otro argentino de buen nivel en Europa como Luciano Galetti y al español Juan Valera. A ellos se les sumaban los argentinos Leo Franco y el Caño Ibagaza, el francés Peter Luxen, el colombiano ex Boca Luis Perea y los españoles Antonio López y el referente juvenil Fernando Niño Torres. Era un buen equipo, pero muy lejos del Barcelona y del Real Madrid. Así todo, la presencia de Bianchi ilusionaba y era vista como el salto cualitativo para pelear arriba. Nada salió de acuerdo a lo planeado. En las primeras 11 fechas el equipo ganó 4 partidos, empató 3 y perdió otros 4. Resultados muy mediocres al igual que el rendimiento, a pesar de un triunfo en casa 2-1 ante el Barça, pero con sonadas derrotas ante el Getafe y el Real Madrid como local, en este caso siendo barrido por un contundente 3-0. Nuevamente el estilo más sudamericano de Bianchi, tanto en juego como en trato personal, no cuajaba en Europa. El equipo no jugaba bien, le costaba generar juego y no era sólido, una característica de todos los equipos de Bianchi a través de su carrera. Volvió a tener relaciones frías con los jugadores, incluso con los referentes. Con la prensa no quería saber nada y nunca hubo feeling con la hinchada. Para peor, el mal inicio desilusionó rápido a la dirigencia y la presión se hizo insostenible desde el arranque. El golpe de gracia se dio luego de encadenar una insólita racha de 5 empates y 2 derrotas que a mediados de enero de 2006 decretaron un despido cantado. A esas alturas el Atlético se ubicaba 13º de 20 equipos, con apenas 20 puntos, a 23 del líder Barcelona y a 9 de los puestos de competiciones europeas. Curiosamente, en la Copa del Rey seguía vivo al momento de su despido, pero apenas habiéndole ganado sin convencer ni gustar 1-0 a Las Palmas y 1-0 al Alcoyano, equipos de la segunda y tercera división. Y aquello no solo fue el final de Bianchi en Europa, sino que prácticamente cerró su carrera en los banquillos, ya que recién volvería a dirigir en 2013 a Boca, pero la experiencia fue espantosa y duró poco, dándole fin a una carrera sensacional que no mereció tener un final tan malo ni experiencias tan poco gratificantes en Europa.